Dixo Daily presenta. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la primera semana de julio. Terminó el día de ayer, domingo, 6 de julio. Estoy grabando para usted el lunes, ahora más temprano que de costumbre, así que pocas cosas de las que ocurran hoy le podré comentar. Empiezo diciéndole que hoy tenemos un buen dato económico. Y es que durante el mes de junio la producción de automóviles empezó a recuperarse. Esto es una buena noticia. La producción del primer semestre de este año está por debajo del año pasado, el semestre completo. Pero el mes de junio ya fue positivo y eso pues es una buena noticia. Espero que se deba a que ya se acomodaron en el tema de qué tiene arancel y qué no, y por lo tanto este incremento se pueda sostener en el tiempo, porque sería una gran noticia. La semana pasada salieron datos malos todos y entonces por eso pues nos da gusto ver que hay un buen dato el día de hoy. La semana pasada tuvimos información del empleo en el Seguro Social, vuelve a caer el dato de mes a mes. En la comparación anual para el mes de junio estamos ya en ceros, ya no hay crecimiento prácticamente. Es una secuencia que ya habíamos visto desde hace tiempo. Le comentaba yo, cuando la generación de empleos empieza a contraerse o empieza a crecer más lento y se supera la barrera de 1% anual, el camino ya se vuelve negativo. Entonces estamos en ese camino y será negativo en los siguientes meses. Ojalá sea por poco tiempo y después empiece una recuperación. Esto significa menos ingresos para las familias y esto se agrava porque las remesas durante el mes de mayo volvieron a tener una caída. La habían tenido en abril, la vuelven a tener en mayo. Sigue siendo una cantidad bien grande de dinero. El acumulado anual a mayo es de 64,000 millones de dólares, un montón de dinero. Sin embargo, pues está achicando. El otro momento en el que esto ocurrió antes fue durante la Gran Recesión, 2008-2009, y llegamos a tener una caída de hasta 20%. Pero ojo, eso ocurrió cuando allá en Estados Unidos había una crisis muy profunda. Eso no está pasando hoy. No tenemos por qué esperar una contracción de ese tamaño, pero sí tenemos una situación bien complicada con los migrantes que usted ya conoce. La persecución que está haciendo el señor Trump contra todo aquel que no sea del color que a él le gusta, porque esa es la explicación. Y bueno, eso está complicándole mucho la vida a los mexicanos que viven allá y descendientes que están enviando dinero y que ahorita pues se están cuidando de no ir mucho tiempo afuera de la casa para que no los vayan a agarrar estos miserables del ICE y los paramilitares que los acompañan. Entonces, pues sí está complicado también por allá. Los datos de consumo y de inversión fueron malos también. Consumo tiene un pequeño repunte que es fundamentalmente el problema que ya hemos comentado con usted, los ajustes asociados a Semana Santa. El dato de consumo y de inversión son hasta el mes de abril, ya son más atrasados. Y en abril es cuando cayó Semana Santa ahora y el año pasado no, y entonces eso ajusta. Digamos que el consumo está estancado, para no mentir. La inversión sí se está desplomando. Es una caída muy considerable, 7%, mayor que en meses anteriores. Entonces ahí no se ve todavía el fondo y esa es la parte que nos preocupa a todos, porque si no hay inversión es muy difícil generar empleos y es muy difícil tener crecimiento en el futuro. Dentro de la inversión, ya sabemos que la inversión pública en el mes de mayo sufrió una contracción espantosa. Entonces, los datos para el mes de mayo tampoco van a ser buenos. Y eso significa que la información que vamos juntando del segundo trimestre del año indica otra vez una posible contracción. Así llevamos ya 3 trimestres. El último del año pasado fue negativo. El primero de este año salió positivo por el ajuste estacional de febrero. Y el tercero de ellos es el segundo trimestre de este año, abril-junio, que hasta ahorita todo se ve
negativo. Reitero, no estamos en una crisis económica de las grandotas que hemos vivido, es una recesión, estamos creciendo menos, hay presiones inflacionarias, o sea, no es un escenario maravilloso, pero todavía no estamos en una gran crisis, así que tampoco hay que tirarse al piso, ¿no? Lo que sí estamos es en una crisis de violencia muy seria, continúa la guerra en Sinaloa, la noticia más triste, apabullante de esta semana fue el asesinato de 3 niñas en Sonora, ¿no? No es que fueran un niño o una niña que mueren por estar en el lugar equivocado, o por víctimas colaterales, como luego dicen, no, las mataron a ellas 3 solitas. Es algo, pues, muy difícil de entender, muy serio. Estamos en un nivel de deterioro pues muy grande para que estos personajes estén matando niñas chiquitas, pero bueno, ahí la dejo. En vez de estar atendiendo eso, lo que ocurrió en México en materia política la semana fue un congreso que en un periodo extraordinario produjo leyes a pasto, cambios constitucionales para el tema de telecomunicaciones, para el tema de Guardia Nacional. Yo honestamente no he visto nada de eso. No me interesa ya mucho que estén haciendo en términos legales, porque como hemos platicado, simplemente hemos regresado a aquella época donde la ley en México era pues una referencia muy lejana. No es que en los últimos 25 años hayamos vivido en pleno Estado de Derecho, tampoco es tanto, pero sí empezó a funcionar la Constitución y sí empezamos a tener forma de defendernos usando la ley, y eso pues de algo servía. Eso ya desapareció, entonces ahorita pues qué diga la ley no es tan relevante para mí, al menos. Hay personas que se dedican a eso y que usted puede seguir, expertos, pero yo ya no le tengo mucho interés a lo que estén haciendo en materia legal. Ya pronto nos harán una reforma electoral en donde, creo yo, van a asegurarse de no perder las elecciones en el futuro. Hay todavía muchas personas que siguen en la idea de que hay que rescatar la democracia. Pues no, yo no veo cómo en este momento. Todo está en manos del grupo que está en el poder, que es un grupo, le digo, excluyente, indisciplinado e incompetente, y por lo tanto yo no creo que puedan durar mucho. Si no fueran así, podrían durar décadas. El PRI lo logró, pero era muy diferente. Esto no es el PRI, esto es una cosa peor. El poder está concentrado en una sola persona que no es la presidenta, y por lo tanto pues no hay orden y no tenemos claridad en qué está ocurriendo. Parece que efectivamente están muy preocupados por las investigaciones que se hacen en Estados Unidos acerca de las conexiones entre el crimen organizado y el resto de México. Porque no crea usted que nada más es un asunto de algunos políticos que están involucrados con el crimen. También hay empresarios, también hay parte del sistema financiero, y ahí fue donde llegó el golpe de Estados Unidos. Ya lo platicamos la semana pasada muy rápido. Una de esas 3 instituciones que fueron convertidas en sujetos de interés fue Vector, la casa de bolsa del señor Poncho Romo, muy cercano a López Obrador, y de ahí se han generado muchas especulaciones. No creo que tenga caso meterse en eso, pero sí conviene entender que el golpe desestabiliza el sistema financiero nacional. Fue a 3 instituciones relativamente pequeñas, muy pequeñas, en términos de cuántos depósitos tenían o cuántos activos manejaban. Donde resultó complicado el asunto es que una de estas instituciones tenía muchos fideicomisos, y estos hay que moverlos a otro lugar para que puedan seguir operando, en lo que se revisa a detalle qué es lo que pasó con la institución. Entonces en eso andan, y confiemos en que esto no se complique más para pues estar relativamente tranquilos. Sin embargo, la presión continua sobre el sistema político mexicano, debido a su cercanía o relación con el crimen organizado, es cada vez mayor, y esto pues no se lo han podido quitar de encima. Y lo que ocurrió en la semana aquí en la Ciudad de México creo que puede complicar las cosas todavía más.
A alguien se le ocurrió que era una muy buena idea ir a insultar a los estadounidenses que viven en la colonia Condesa. Usted sabe, la colonia Condesa se fue convirtiendo en el lugar de moda, aparecieron muchos restaurantes y lugares para ir a tomar un trago, bailar o lo que sea, y pues muy atractiva la colonia para muchos inmigrantes que vienen aquí como nómadas digitales o como personas que están haciendo su trabajo desde aquí, así como en la pandemia hicimos todos esto que le llamaron home office, pues así se quedaron algunos, ganan en dólares y aquí pues les alcanza para mucho y empezaron a acomodarse. En la Condesa, un poquito en la Roma, también en la Juárez, en Polanco, y como traen dólares, que pues alcanzan para mucho, empezaron a rentar y los que rentan las casas pues empezaron a ver que podían cobrar más que antes y empezaron a subir rentas y demás. Y desde hace algún tiempo hay en distintos grupos de estos que llaman de izquierda una palabra que les gusta que se llama gentrificación. A lo que se refiere es que una colonia empieza a tener un nivel de vida más alto, con servicios de mayor calidad, obviamente mayor precio, y pues esto hace que quienes vivían ahí ya no les alcance o para pagar la renta o para pagar el predial, si acaso el predial sube, o incluso para comer, porque la taquería donde comían se convirtió en un lugar aquí muy elegante de vino o algo así. Y entonces pues empiezan a ir ellos y son reemplazados por estos nuevos personajes de más alto poder adquisitivo. Y eso es considerado por muchas personas de izquierda como una injusticia. Y en consecuencia pues hay que enfrentarla, ¿no? Y cómo se enfrenta la injusticia en la lógica de estas personas, pues a golpes, ¿no? Y eso hicieron una manifestación para romper vidrios y destruir, creo que un Starbucks y una taquería de la cadena del Califa, porque con eso pues están luchando por la justicia social. Como siempre hay cachito de verdad en esto. Efectivamente, cuando una colonia empieza a atraer a gente de más alto poder adquisitivo y a negocios de más alto precio, sí se rompe la forma de vida tradicional, eso no hay duda. El problema aquí es la calificación moral de ese proceso. Para muchas personas ese proceso es algo moralmente dañino, injustificable, una injusticia, como decía yo. Esa es la parte que no está tan sencilla de explicar. La evaluación moral de los hechos no tiene necesariamente una lógica. Viene más de una estructura de valores y principios que tiene cada persona, que no es algo fácil de discutir. En casos extremos la discusión se hace inútil y el resultado es la guerra, el enfrentamiento, la muerte. Entonces, por eso es tan difícil el tema de la moral. Pero en cualquier caso, si alguien cree que este proceso es inadecuado, pues hay que buscar mecanismos para compensar el daño que pueda generar o aminorarlo, evitarlo si es posible. Pero no hay que ir a destruir cosas, ¿no? Y mucho menos ir con anuncios, letreros de que hay que matar gringos. Hombre, no hay diferencia entre eso y lo que están haciendo los amigos de Trump en Estados Unidos tratando de expulsar o matar mexicanos. No hay diferencia, ¿eh? Es una actitud racista en ambos casos, nativista como le llaman, ¿no? Solo los que nacieron aquí tienen derecho a estar aquí. Y eso no ayuda a nadie en nada. Eso es lo que se hizo esta semana y curiosamente el Departamento de Homeland Security en Estados Unidos tomó nota del asunto. Incluso mandó un tuit diciendo que si alguien que vive en Estados Unidos, que es mexicano, cree que lo que hay que hacer es manifestarse en la Condesa, pues que se pongan en contacto con ellos para que los puedan deportar de inmediato, ¿no? O sea, no está nada sencillo y andarle jugando a esto me parece una tontería. Sí suena muy, muy cercano a lo que ha sido tradicionalmente el grupo que hoy gobierna la Ciudad de México. Suena también a este continuo ataque que el gobierno de la ciudad tiene contra el gobierno de la delegación Cuauhtémoc, que no ganaron ellos y entonces están enojados. Acuérdense que ahí en esa delegación es donde más dinero ilegal se mueve y pues eso es lo que quieren todos, ¿no? Entonces sobre eso han de andar. En cualquier caso, insisto, pelearse con Estados Unidos en este momento por una tontería de este tipo me parece un absurdo, pero
Ya le dije, son incompetentes. Bueno, en cualquier caso, en Estados Unidos está igual, ¿eh? Tampoco crea usted que el gobierno del señor Trump es una maravilla. Le fue muy bien las últimas 2 semanas al señor. Fue a bombardear Irán y le salió el bombardeo razonable. No destruyeron todo lo que dicen, pero algo lograron. Nadie les hizo nada porque Israel ya controlaba el espacio aéreo. Entonces, un triunfito, pero comparado con todo lo que ha estado saliéndole mal, pues está bien contento. Y luego logró que sacaran su presupuesto, que él llamaba The One Big Beautiful Bill, el gran y hermoso presupuesto que él iba a sacar, porque con ese Estados Unidos va a ser una maravilla. En realidad lo que hizo es incrementar el déficit de Estados Unidos, meter más presión a la deuda de ese país, que ya era una preocupación para todos. Se están acercando a su límite máximo. Todavía tienen algo de margen. Nosotros estamos más cerca de nuestro límite. Los límites son diferentes. Dependen de la cantidad que uno puede recaudar. Ellos recaudan mucho. Su límite de deuda, 120% del PIB. Nosotros recaudamos poco. Nuestro límite es la mitad, 60%. Pero bueno, en cualquier caso, el caminito que están agarrando no es bueno. Ya sabíamos que eso iba a hacer este señor porque su objetivo era extender la reducción de impuestos que hizo en su primer mandato y que se iba a acabar este año. Pues ya la va a extender y ya está viendo a ver qué otras cosas les da a sus amigos millonarios. Lo va a financiar reduciendo el servicio de salud en Estados Unidos para los más pobres, lo que se llama Medicaid, y algunas otras cosas que ya ha destruido. Entre tantas cosas que ha estado destruyendo, redujo mucho el presupuesto del servicio de monitoreo del clima en Estados Unidos, y hay la sospecha de que eso tiene que ver con que no se avisó a tiempo del golpe de agua que ocurrió en algunos condados del estado de Texas, que provocaron la muerte de varias decenas de personas, entre ellos 20 y tantas niñas que estaban en un campo de estos de verano que hacen allá. Se las llevó el agua todas. Entonces, igual que acá, estas decisiones de andar bajando el presupuesto arbitrariamente cuestan vidas. A nosotros nos costaron montones de vidas y lo sigue haciendo. No hay medicinas, no hay vacunas, están creciendo enfermedades que ya no teníamos, incluyendo el sarampión. Bueno, allá están igual, ¿eh? Mismo caso, mismo problema, y esto no va a mejorar en el corto plazo. Al contrario, vamos a ver los mercados cómo empiezan a reaccionar. Subió un poco la tasa de interés de largo plazo de Estados Unidos por la expectativa de que le sea cada vez más difícil cubrir su deuda. Pero pues vamos a seguir esperando a ver cómo se van acomodando las cosas. En principio, continuamos el deterioro que ya habíamos platicado en los 3 ámbitos: global, económico y político. Y los vamos a seguir cubriendo aquí cada semana hasta que se pueda. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.